hacer un breve repaso y resumen de lo que vimos hasta ahora en estas clases. Por un lado, hablamos de la organización de la computadora y decimos que la relación entre los distintos componentes y su diseño y tecnología sea en un nivel de detalle con más o menos abstracción. La arquitectura de las computadoras la definimos describiendo sus componentes y describiendo la manera en que nos comunicamos con ella. Por un lado, debemos conocer el set de instrucciones de una computadora, ya que esto nos va a permitir representar los algoritmos que solucionan los problemas. O sea, debemos explicar qué puede hacer un computador. Por lo tanto, es necesario conocer las instrucciones definidas para su CPU, los tipos de datos con los que puede operar, la modalidad de acceso a ellos y la forma en que se atienden los eventos externos. Entonces, cuando nos referimos a la arquitectura, podemos indicar que una unidad de cálculo permite determinada operación con enteros haciendo abstracción de cómo está implementado en el hardware. Un ejemplo que les pongo acá es el manual de usuario del procesador Itanium, que indica que la multiplicación de enteros se lleva a cabo en la unidad de cálculo de coma flotante. El concepto de arquitectura de computadora se considera la descripción de las características visibles relativas a las prestaciones que una determinada configuración interna de computadoras puede brindar. Como ya indicamos, este concepto incluye los aspectos relacionados con el formato del conjunto de instrucciones. El procesador puede ejecutar la representación interna de los datos y el estudio de los módulos de hardware que sostienen la dinámica del conjunto desde la perspectiva de un sistema informático. La clasificación de las computadoras las podemos decir que existen las computadoras analógicas que tienen la capacidad de procesar datos no discretos como la temperatura, presión, aceleración, además de permitir la simulación de modelos en la etapa de desarrollo de un proyecto. Así, un modelo más pequeño que el real, las variables se representan con magnitudes proporcionales, lo que genera la consecuente disminución de los costos de desarrollo. Por ejemplo, los famosos simuladores de representación analógica. Una cantidad se representa con un voltaje de corriente o movimiento de un indicador o medidor que es proporcional a esa cantidad. Por ejemplo, el termómetro, el velocímetro del automóvil. Las cantidades analógicas pueden variar gradualmente sobre un intervalo continuo de valores. Un ejemplo es la velocidad del automóvil, que puede variar entre 0 km por hora y 220 km por hora. En forma análoga lo vemos a través del velocímetro, ¿sí? Que nos está marcando el automóvil a medida que aceleramos. Las computadoras digitales procesan dígitos binarios, que pueden ser ceros y uno, que representan los datos. Un dato es un binario que representa un código preestablecido. Entre las ventajas que representan podemos destacar que efectúan cálculos precisos y que el modelo se arma sobre un programa intercambiable, lo que posibilita no tener que cambiar partes físicas para modificarlo, sino solo ingresar un programa nuevo. La representación digital, las cantidades, no se representan por valores proporcionales, sino por símbolos denominados dígitos o por valores discretos. Ejemplo es el reloj digital que da la hora del día en la forma de dígitos decimales que representan hora y minuto. Por ejemplo, 20 es el valor 20 que me representa la hora 20 y el valor decimal 43 que me representa 43 minutos. El cambio no se da continuamente, sino que lo hace en etapas de 1 por minuto o por segundo. O sea, tiene que contar 60 segundos para que cambie el minuto, para que se incrementen los minutos. Y lo mismo la hora, se tiene que contar 60 minutos para que se incremente una hora. Por la naturaleza discreta de las representaciones digitales no existen ambigüedades cuando se lee el valor de una cantidad digital. Sistemas digitales y analógicos. Un sistema digital decimos que es una combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que están representadas de forma digital. Es decir, solo pueden tomar valores discretos. Recuerden que son los valores discretos. Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en formas analógicas. En estos sistemas, las cantidades varían sobre un intervalo continuo de valores. Acá estarían la diferencia. Entre valores discretos no tengo nada, digamos. Ahora, entre valores continuos, siempre entre dos valores voy a tener infinitos valores. Cada vez más aplicaciones electrónicas y otras tecnológicas emplean técnicas digitales para realizar operaciones que antes eran realizadas por métodos analógicos. Las razones son que son más fáciles de diseñar, no importa el valor exacto de corriente o voltaje, lo importante es si está en el rango de alto o bajo. Son más fáciles de almacenar la información a través de circuito de conmutación especial, tienen mayor exactitud y precisión,
La programación de las operaciones es mucho más fácil, están menos afectados por el ruido, que serían los errores. La desventaja de los sistemas digitales, lamentablemente, el mundo real es fundamentalmente analógico. Pero hay algo que es genial y que lo podemos aprovechar, que son en las técnicas digitales, cuando tenemos entradas y salidas analógicas. Y hay que seguir simplemente 3 pasos. Convertir las entradas analógicas del mundo real a la forma digital, realizar las operaciones con la forma digital y convertir las salidas digitales en la forma analógica del mundo real. Y listo, solucioné mi... Seguimos con los conceptos, los datos. Los datos decimos que son un conjunto de símbolos que representan un objeto concreto o abstracto, mientras que la información es la consecuencia de procesar los datos para que tengan un significado. Si yo les digo 5, es difícil que a ustedes le represente algo el número 5. A alguno le puede representar un valor 5, a otro le puede representar simplemente un símbolo 5. Ahora, si yo digo que son 5 los alumnos que regularizaron la materia, ahí ya es toda una información que hay aparte, ¿se entiende? O sea, el dato ya tiene otro contexto. La información son datos procesados con significado en un contexto real que permite al usuario tomar las decisiones más acertadas y permitir disminuir las incertidumbres. Procesar datos implica que se relacionen entre sí los datos o que formen parte de un contexto o ambas situaciones. Por ejemplo, 38 grados centígrados es un dato aislado que, si se contempla con el contexto del pronóstico del clima, nos permite prepararnos para una jornada de calor. Pero si se trata de la temperatura corporal, nos indica que es preciso tomar una aspirina o llamar al médico. Los datos que procesa una computadora no tienen significado para ella, sino que lo tienen para el usuario que lo recibe y puede interpretarlos en su propio contexto. Un sistema de información se refiere al conjunto coordinado de elementos, datos y procesos cuya interacción permite la obtención de la información. En un sistema de información debe coordinarse los procesos y los datos del sistema que administra la computadora y los procesos y los datos del usuario. Siempre todos cooperan entre sí para la elaboración de la información, el procesamiento de datos o cómputo de datos, que también se llama. Un proceso especifica la actividad interna del sistema y estará representado por una secuencia de instrucciones pertenecientes a uno o varios programas relacionados, de manera que verifique la serie finita de operaciones definidas en un algoritmo. Procesar datos significa realizar una operación sobre ello. Por lo tanto, los datos de entrada al proceso, o input, que se denominan, se transformarán en resultado, o output, la salida en general, luego de que alguna de estas operaciones los afecte. Las operaciones que pueden afectar en el proceso a los datos son el cálculo, la comparación, la clasificación, la transformación, la transferencia, el almacenamiento e incluso las consultas. Los datos de entrada son internamente una estructura binaria organizada que respeta un convenio dispuesto de antemano denominado código. El código establece una relación entre dígito binario, que serían los símbolos de la computadora, y los símbolos que el usuario utiliza para construir los datos, los números, las letras, los caracteres especiales, auditivos, gráficos o visuales. Toda operación que se realice sobre los datos debe seguir cierto orden. Así, los resultados de una operación pueden ser usados por otra, o sea, en orden secuencial. La secuencia lógica de pasos se describe con la confección de un programa. Las salidas también son información codificada en binario, un lenguaje poco amistoso para el usuario, y para que se representen símbolos fáciles de comprender se decodifican. La decodificación convierte el código binario a código de usuario, letras, números, puntos y comas que entiende el usuario, que los puede leer. Un dato puede ser una cadena de caracteres, o también van a encontrar que se lo denomina string, las cadenas de caracteres se denominan string, que ingresan por teclado y que se ven en el monitor. Sin embargo, la mayoría de los procesos en un sistema informático toma y vuelca datos organizados en estructuras mayores denominados archivos o files en inglés. Los sistemas pueden ser de propósito específico o propósito general. Decimos que un sistema es de propósito específico cuando se trata de sistemas orientados a tareas que no cambian. La tarea que deben realizar las computadoras es fija y está definida por los circuitos que constituyen una unidad de control. Por lo tanto, la memoria solo soporta los datos de entrada y resultados obtenidos como salida.
El sistema de propósito general es una computadora, por ejemplo, las computadoras personales, donde la tarea asignada a la computadora se puede cambiar. Está definida según el software y se denomina aplicación. O sea, la CPU recibe las instrucciones de la memoria principal donde fueron almacenadas previamente junto con los datos de entrada. Estos sistemas de propósito general requieren que primero se desarrolle la tarea de programación, la que consiste en elaborar un algoritmo y su representación en un lenguaje de programación. El resultado de esta actividad se denomina programa. La tarea de la computadora cambia en tanto cambia el programa almacenado en la memoria. Cada instrucción del programa es transferida desde la memoria a la CPU y es el módulo, unidad de control, el que se encarga de organizar en el tiempo el conjunto de operaciones elementales que permitan su ejecución. A cada una de estas operaciones elementales se la denomina microoperaciones. Acá simplemente les muestro dos imágenes de los sistemas de propósitos específicos y propósitos generales. Lógicamente, dentro de propósitos generales están toda esta parte que serían los servidores, una computadora personal y los procesadores en sí. En cambio, los sistemas de propósitos específicos serían, por ejemplo, este aparato auditivo, serían las cámaras de vigilancia. Las computadoras digitales. Una computadora es un sistema que incluye módulos de hardware más software más el firmware. El hardware es el conjunto de dispositivos electrónicos y electromecánicos que constituyen la estructura física de la computadora. Son los fierros de la máquina, ¿sí? El software es la parte lógica, la blanda, que identifica el conjunto de programas que se utilizan para procesar datos en un equipo de computación. El firmware es como la línea gris, digamos, entre el hardware y el software. Involucra ambos conceptos ya que se utiliza para identificar los dispositivos físicos programados, como puede ser la programación de los múltiples usos que presta un electrodoméstico, o sea que se fusionan los conceptos de hardware y software. Como que no podemos diferenciar bien, ya le digo, es como una línea, una zona gris entre el hardware y el software. Ejemplos de firmware en la PC, bueno, acá le coloco la BIOS, es un ejemplo, la EFI o UEFI también habrán escuchado. La tarea fundamental de una computadora digital es realizar cálculos o comparaciones entre datos u operandos. La palabra digital implica que el valor de los datos es discreto y limitado y se representa con combinaciones de 0 y 1. O sea, son máquinas binarias. Los datos son agrupaciones de bits que, como ya señalamos, al aplicar distintas técnicas de codificación se convierten en números y letras. Los comandos e instrucciones que controlan la operación de la computadora también se codifican en binario, de modo tal que los bits constituyen el alfabeto de la computadora. Bit es el acrónimo de dígito binario y es la unidad mínima de información con la que trabajan las computadoras. Los sistemas digitales tienen un papel tan destacado en la vida cotidiana que el actual periodo tecnológico se conoce como la era digital. Los sistemas digitales se utilizan en comunicaciones, transacciones de negocio, internet y muchas empresas comerciales, industriales y científicas. Tenemos teléfonos digitales, televisión digital, discos digitales, cámaras digitales y por supuesto las computadoras. Una característica de los sistemas digitales es su capacidad para manipular elementos discretos de información. Todo conjunto restringido a un número finito de elementos contiene información discreta. Ejemplos de conjunto discreto serían los 10 dígitos decimales, las 26 letras del alfabeto, las 52 naipes de una baraja común, las 64 casillas de un tablero de ajedrez. Recuerden que las primeras computadoras digitales se usaron para efectuar solamente cálculos numéricos. En este caso, los elementos discretos que se usaron fueron los dígitos. El término digital surgió de esta aplicación. En un sistema digital, los elementos discretos de información se representan mediante cantidades físicas llamadas señales. Los más comunes son las señales eléctricas como voltajes y corrientes. En los circuitos que implementan dichas señales predominan los dispositivos electrónicos llamados transistores. Actualmente en los sistemas digitales electrónicos las señales emplean solo dos valores discretos, por lo que decimos que son binarios. Un dígito binario llamado bit tiene dos valores, 0 y 1. Los elementos discretos de información se representan con grupos de bits llamados códigos binarios. Por ejemplo, los dígitos decimales de 0 a 9 se representan en un sistema digital con un código de 4 bits. Entonces,
los sistemas digitales manipulan cantidades discretas de información que se representan en forma binaria. Los operandos de los cálculos podrían expresarse en el sistema numérico binario. Otros elementos discretos, como los dígitos decimales, se representan con códigos binarios. Los datos se procesan empleando señales binarias, manipuladas por elementos lógicos binarios. Las cantidades se guardan en elementos de almacenamiento. Llamamos sistema de numeración posicional al número representado, que se calcula asignando a cada dígito un valor que depende exclusivamente de cada símbolo y de su posición. O sea, que el valor de una cifra depende del lugar que ocupa en el número. Los ejemplos de los sistemas posicionales, bueno, está el binario, quinario, decimal, octal, hexadecimal, etc. Los sistemas de numeración no posicionales, los dígitos tienen el valor del signo utilizado que no depende de la posición que ocupa en el número. Por ejemplo, el sistema de numeración romana o el egipcio. Ahora vamos a volver un poquito con la imaginación a la primaria cuando nos enseñaban los números. Lo primero que nos enseñaban era el sistema digital. Y nos decía que estaban compuestos por 10 símbolos diferentes, que era el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Sí? Esos son los 10 símbolos diferentes que conforman nuestro sistema digital. Cada símbolo me representa una cantidad. También puedo combinar los símbolos o las cifras según las posiciones, ¿sí? Por ejemplo, el número 3.538 que le decimos nosotros me representa 7 millares más 5 centenas más 3 decenas más 8 unidades. Y quedaría representado así, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta es la representación polinómica de cualquier número en nuestro sistema digital. Podemos representar un número decimal así: a sub 5, a sub 3, a sub 2, a sub 1, a sub 0, coma, a con el subíndice menos 1, a con el subíndice menos 2, a con el subíndice menos 3. Cada uno de estos coeficientes, a sub j, son cualquiera de los 10 dígitos, ¿sí? Del 0 al 9. El valor del subíndice j indica el valor de posición y por lo tanto la potencia de la base 1, 0, por la que se deberá multiplicar ese coeficiente. Esto puede expresarse de la siguiente manera, ¿sí? Acá ya tengo la base 1, 0 elevado a la 5 por el coeficiente, que sería el valor del dígito. Decimos que el sistema numérico decimal es base 1, 0 porque se usa 1, 0 dígitos diferentes y los coeficientes se multiplican con potencias de 1, 0. El sistema binario es un sistema numérico diferente. Sus coeficientes solo pueden tener los valores 0 o 1. Cada coeficiente a sub j se multiplica por 2 elevado a la j. Por ejemplo, el equivalente decimal del número binario 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 es 26,75 en el sistema decimal. Como puede verse, si multiplicamos los coeficientes por potencias de 2, lo que nos da es esto, ¿sí? Y fíjense, siempre después de la coma, comienzo a decrementar el valor de izquierda a derecha, ¿sí? En general, un número expresado en un sistema de base de R consiste en coeficientes que se multiplican por potencias de R, ¿sí? Esto sería para cualquier sistema de numeración en cualquier base. El valor de los coeficientes a sub j varían entre 0 y R-1. Para distinguir entre números con diferentes bases, encerramos los coeficientes en paréntesis y añadimos un subíndice que indica la base empleada, aunque a veces se hace una excepción con el caso, por ejemplo, de los números decimales. Un ejemplo es el número en base 5. Aplico la descomposición polinómica. Los valores de los coeficientes en base 5 solo pueden ser 0, 1, 2, 3 y 4. El sistema numérico octal es un sistema base 8 que tiene 8 dígitos diferentes. En el sistema numérico hexadecimal, base 16, los primeros 10 dígitos se toman del sistema decimal y se usan las letras A, B, C, D, E y F para los dígitos
10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Por qué? Tienen que ser, acuérdense, tienen que ser símbolos distintos. Ahora, ¿cómo hago para convertir de una base n a decimal? Acá simplemente lo que se hace es la descomposición polinómica. Fíjense, acá tengo un ejemplo de un número que está en base 2 y lo quiero llevar a la base 10. Y hago simplemente la representación polinómica. ¿Sí? Fíjense, tomo el 0, lo multiplico por la base que es 2 elevado a la 0. Tomo este 1, lo multiplico por la base que es 2 elevado a la 1 y así sucesivamente. Lo sumo y eso me da el valor 1,8 en la base decimal. Acá es otro ejemplo simplemente de una base n, que sería la base hexadecimal 16 a base 10. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Tomo el número y hago la descomposición polinómica. En el caso de la conversión de decimal a base n, para convertir un número decimal a base n, es necesaria la división consecutiva entre n hasta llegar a un cociente igual a 0. Acá no sé si ustedes están acostumbrados, bueno, le dejo 3 ejemplos. Y el ejemplo más fácil de ver es, digamos, haciendo la división, ¿sí? Al menos en nuestra época nos enseñaban a hacer la división, no sé cómo la habrán enseñado porque vi distintas formas que enseñan las maestras la división ahora a los chicos, así que no sé cuál les tocó a usted. Antes lo que hacíamos era, tomábamos el número, ¿sí? Este número yo lo quiero llevar a la base 10. El 2, 3, que está en base decimal, lo voy a llevar a la base 2. Entonces, tomo el número y divido por la base a la que quiero llegar, ¿sí? Divido, bueno, el resto me da 1. El cociente es distinto de 0, vuelvo a dividir por la base, ¿sí? Me da 5, el resto me da 1. Este 5, que es cociente, es distinto de 0, lo vuelvo a dividir por la base, me da 1. Este 2, que era el cociente, lo vuelvo a dividir por la base y ahí recién obtengo un 0, ¿sí? Como resto, digamos. Entonces, mi número... Ay, perdón. La conversión de decimal a base n, simplemente realizo las divisiones sucesivas. ¿Qué divido? Divido el número de la base a la que quiero convertir, ¿sí? Yo quiero convertir acá en este ejemplo el valor 2,3, que está en la base 10, a la base binaria, ¿sí? Que sería la base 2. Entonces, tomo este valor 2,3 y lo divido por 2, por la base que quiero llegar. Este cociente, mientras que el cociente sea distinto de 0, vuelvo a dividir por la base, ¿sí? Me da un cociente distinto de 0, lo vuelvo a dividir por la base, me da un cociente distinto de 0, lo vuelvo a dividir por la base, y acá, bueno, recién me da un cociente igual a 0. Ahora, los valores que yo voy a tomar va a ser en este sentido, de abajo para arriba, los restos, ¿sí? Entonces tengo el valor 1, 0, 1, 1, 1, ¿sí? Que es el valor que me figura acá. Este 0 no lo considero porque recuerden que sí o sí tiene que terminar en 0. Fíjense, vamos a otro ejemplo. De decimal quiero transformar, convertir ese número en decimal a octavo. El número es 1,5. Divido por la base que quiero convertir, que sería 8. Este cociente es distinto de 0, entonces lo divido por 8. Ahí recién me queda el 0. Y el valor 1,5 decimal en base 8 va a ser 1,7. ¿Ven? Y es de abajo para arriba.
Otro ejemplo, decimal a hexadecimal. El número decimal es 26 y quiero convertirlo a la base hexadecimal. Entonces divido por 16. 26 dividido 16 me da 1 de cociente, es distinto de 0, entonces vuelvo a dividir por 16. Y lo que me queda es 1, 1, 0. Ahora, ¿qué pasa? Este valor, 1, 0, acuérdense que en el hexadecimal yo utilizaba las letras. O sea, llegaba hasta el 9 y el valor 1, 0 es A. Entonces lo que coloco es 1A en hexadecimal. Para convertir entre diferentes sistemas numéricos de base n a base n, primero se convierte la base n a decimal, de acuerdo a lo visto anteriormente, y una vez obtenido el equivalente decimal, lo convierto a la base m como se vio anteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, quiero convertir un valor de base 2 a base 4. Simplemente aplico, primero convierto de base 2 a base decimal a través de la descomposición polinómica del número. Una vez que tengo este valor decimal, comienzo a hacer las divisiones sucesivas para llegar a la base 4. ¿Sí? Para convertirlo a la base 4. ¿Qué es lo que tengo acá? Para analizar los contenidos de los registros internos de la computadora se utilizan los sistemas octal y hexadecimal como métodos taquigráficos que permiten representar su contenido binario compactado. Esto es posible debido a que 8 y 16 son potencias exactas de 2. En consecuencia, es factible convertir números del sistema binario al octal y al hexadecimal tomando agrupaciones de 3 y de 4 bits respectivamente. Por ejemplo, y le paso acá un ejemplo, para pasar de un número binario, base 2, a base octal y a base hexadecimal. Para lograr esta conversión, la cadena binaria de unos y ceros se dividen en grupos de 3 de derecha a izquierda y si fuera necesario para completar el grupo se agrega 0 a la izquierda en el último bit. Es lo que muestra acá, digamos, cómo está agrupado para pasar al sistema octal y cómo se agrupan de a 4 bits para pasar al sistema hexadecimal. Si se llama n a la cantidad de bits en juego, se puede generalizar el concepto con n bits, se pueden representar los valores decimales comprendidos entre 0 y 2 a la n-1. De la misma tabla se deduce que con n dígitos octales se pueden representar los valores decimales comprendidos entre 0 y 8 a la n-1 valores decimales distintos. De la misma manera, con n dígitos hexadecimales se pueden representar los valores decimales comprendidos entre 0 y 16 a la n-1. Muchas veces vamos a necesitar determinar la cantidad de dígitos binarios necesarios para representar un conjunto de valores. Recuerden que la computadora lo único que entiende son los valores ceros y unos, que justamente están asociados a la existencia o no de la señal o del pulso eléctrico. Por ejemplo, si tengo que representar los dígitos del sistema octal en base binaria, o sea, con dos símbolos distintos, 0 y 1, debo aplicar la siguiente fórmula, b elevado a la n, donde b es la base o cantidad de dígitos distintos de mi sistema con los que tengo que representar o codificar, y n me da la cantidad de cifras que necesito. Entonces, si yo quiero en el sistema octal, que tiene 8 símbolos diferentes, quiero representar esos 8 símbolos diferentes, pero utilizando solamente los 2 símbolos del sistema binario, tengo que hacer b a la n que sea mayor o igual a 8. b vale 2 porque es la base binaria, y tengo que buscar el valor de n, ¿sí? Que de tal forma 2 elevado a esa n sea mayor o igual a 8. Por lo tanto, son 3 cifras que necesito de 1. Y lo mismo le coloco un ejemplo si quiero utilizar 3 dígitos diferentes, ¿sí? Utilizando la base 3 para representar el sistema octal. Fíjense, acá estaría la tabla donde utilizo 3 dígitos distintos, 3 cifras distintas en binario para representar cada uno de los valores distintos de la base del sistema de numeración octal. Y en este caso es cuando utilizo ya 3 símbolos distintos, estoy trabajando en base 3, para representar todos los valores del sistema octal.
Esto ya no me interesa, digamos, toda esta conversión, porque recuerden que son 9. Entonces ya no me interesa seguir. Ya con estas combinaciones, ya puedo representar todos los valores en el sistema octal. Con respecto a la actividad 4, en el board que les dejo en el aula virtual, les dejo 2 lecturas. Las 2 lecturas tratan sobre cómo cada uno de los autores determina y menciona las distintas generaciones de las computadoras, ¿sí? De las computadoras digitales. Entonces, lo que quiero que hagan es que lean las 2 bibliografías, que comparen, que vean por qué se les ocurre a ustedes que un autor, qué sé yo, definió hasta la 4ª generación, el otro autor define hasta la 5ª generación. Y también preguntarse si ya no estaremos nosotros utilizando computadoras que estén en la 6ª generación. Si es sí, me dicen por qué, y si es no, me lo dicen por qué. O sea, lógicamente, lean, saquen una conclusión y eso vuélguenlo en el mapa conceptual, y en el foro respondan si consideran que ya estamos transitando o que estamos utilizando computadoras de otra generación que no mencionan ninguno de los autores que les di ahí para que compartan. Después, la actividad 4 también van a tener que realizar algunas conversiones en diferentes bases para practicar todo lo que dimos ahora, y también ejemplos de sistema de numeración. Esto lo pueden investigar en la web. Y por favor, si no les queda algo claro de esto, sí o sí consúltenme a mi mail o al foro, ¿sí? En todo caso, prepararé otra clase con estos temas donde sean más claros, no sé, buscaré otra forma de poder explicarle. Pero esto, sistemas de numeración, es fundamental para computación y principalmente para la arquitectura de computadores. Así que, por favor, no se queden con ninguna duda y consúltenme. Que sigan bien.